porque en ocasiones se pueden resultar un engaño, como lo fue Nexium para algunos mexicanos. Mariana Sánchez hizo un resumen de la historia y se la presentamos. Este es un video que muestra a Emiliano Salinas de Gortari bailando durante una celebración en honor a Kate Raniere, líder de la secta Nexium. Esta secta, se decía, se dedicaba a proporcionar programas de autoayuda, motivación y desarrollo personal. Los miembros de Nexium eran obligados a tomar clases adicionales con precio extra. También debían reclutar personas para poder ascender de rango dentro de la secta y obtener privilegios. En 2017, el New York Times hace público el testimonio de 2 mujeres que consiguieron escapar de ahí, en donde señalan que dentro del clan existía un subgrupo llamado 2, por sus siglas en inglés, en el que las mujeres eran tratadas como esclavas sexuales y eran marcadas con las iniciales del líder. Tras las declaraciones se abrieron investigaciones en Estados Unidos. El 26 de marzo de 2018, Raniere es detenido en Puerto Vallarta y deportado a Estados Unidos, acusado de tráfico sexual y trabajo forzado. El martes 7 de mayo inició en Nueva York el juicio en contra de Kate Raniere, en donde la fiscal Tania Hayar declaró en 2005 que el acusado había engañado a una familia mexicana para que enviara a sus 3 hijas a Estados Unidos. Una vez en el país, mantuvo relaciones sexuales con las 3 y obligó a la menor a reclutar a otras. Este caso ha sido del interés de muchos, debido a que han salido a relucir nombres de personas de la farándula, multimillonarios y hasta hijos de políticos como Emiliano Salinas y su hermana Cecilia Salinas, así como la actriz Allison Mack, conocida por su participación en la serie Smallville. El martes pasado, el líder fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaron, entre los que se encuentran extorsión, conspiración de trabajo forzado, fraude, pornografía infantil, tráfico sexual e intento de tráfico sexual. Mariana Sánchez, 21 Noticias.